Buenas tardes a todos. Para nosotros es muy agradable y muy placentero esta tarde presentar esta conferencia sobre 10 aspectos a conocer de la cirugía antirreflujo. La ERGE es una enfermedad cuyo tratamiento estándar, el gold estándar, el estándar de oro, son los inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, hay pacientes a los cuales hay que operar. Y cuando hay que operar, hay que hacerlo. No se puede operar a todo el mundo porque tiene efectos adversos y eso aquí se va a escuchar hoy día. También hay que decir que hasta el momento los tratamientos endoscópicos están evolucionando, pero no son aún la solución. De tal suerte que el tratamiento es con inhibidor de bomba de protones para inhibir la secreción de ácido. Pero hoy ya tenemos una excelente conferencista, la doctora Melissa Bastida, que es una internista y fellow de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Melissa, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Puedes comenzar. Buenas tardes, profe. Agradezco la oportunidad para tratar un tema muy importante, sobre todo porque en muchas ocasiones tenemos dudas a qué pacientes debemos referir a cirugía antirreflujo. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es el diagnóstico ambulatorio más frecuente. El 40% de los pacientes son refractarios a IVP, por lo cual la cirugía ha resultado ser una opción terapéutica eficaz. El primer aspecto a tratar es que debemos tener en cuenta que existe una relación y una interacción dinámica entre el esfínter esofágico inferior y las presiones en la cavidad gástrica. El esfínter esofágico inferior se compone de fibras semicirculares y fibras longitudinales que mantienen un cierre adecuado a nivel de este hiato esofágico. Con el paso de cada alimento existe una relajación del esfínter y este es el primer mecanismo, las relajaciones transitorias intermitentes de este esfínter esofágico inferior, lo que aunado a la pobre tensión del esfínter esofágico inferior y a la aparición de hernia hiatal o defectos en el diafragma, contribuye aún más a la patogénesis de la enfermedad por reflujo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el objetivo de toda cirugía es restaurar la anatomía. La cirugía funciona como una válvula mecánica con la que se busca disminuir la relajación del esfínter esofágico inferior y aumentar la presión basal. Por otra parte, las indicaciones quirúrgicas que existen actualmente son limitadas y subóptimas, debido a que en la mayoría de las guías y consensos internacionales, la indicación más adecuada es que se refiere a los pacientes a cirugía antirreflujo, a aquellos que han tenido fracaso a la terapia médica, ya sea porque el paciente lo desea, porque hay intolerancia a los medicamentos o porque hay refractariedad de los síntomas. Sin embargo, en este escenario hay que tener en cuenta que los pacientes que han tenido buenos resultados en cirugía son aquellos con buena respuesta a IVP, por lo cual se debe seleccionar adecuadamente el candidato a cirugía. De esta manera no existen indicaciones quirúrgicas claras, pero he traído unos puntos importantes basados en las últimas guías de la Asociación Americana de Cirugía Gastrointestinal, que probablemente los pacientes más adecuados sean pacientes jóvenes que tengan síntomas típicos, que tengan buena respuesta a terapia con IVP, que tengan alteraciones anatómicas importantes, la presencia de esofagitis refractaria y que el paciente lo desee. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que todo paciente hay que realizarle una evaluación perioperatoria, debido a que solamente en el 30% de los pacientes existe una adecuada evaluación. Debemos realizar un checklist para seleccionar el candidato ideal. Y en este escenario de seleccionar el paciente ideal, después de estratificar y clasificar los síntomas del paciente, en todo paciente se debe ordenar una endoscopia de vías digestivas altas en el último año. Se debe considerar la pH-metría dependiendo de los síntomas, sobre todo para buscar el escenario del NERS, el esofagograma para descartar alteraciones anatómicas importantes como esófago corto o hernia hiatal, y manometría con impedanciometría para buscar contraindicaciones como acalasia o esclerodermia.
Estos exámenes se deben individualizar en cada paciente y solicitar de manera escalonada, evaluando su pertinencia. De igual manera, existe una eficacia limitada de la cirugía a largo plazo, porque los IVPs se reanudan casi en el 80% de los pacientes a 15 años y a 5 años casi el 50% de los pacientes reanudan los IVPs. Además, se recetan para otras enfermedades, por lo cual la selección y la optimización del manejo con IVPs antes de considerar la cirugía antirreflujo es importante. Por otra parte, es importante mencionar que la cirugía a través de los años se ha considerado una maniobra eficaz en pacientes que tienen esófago de Barrett, debido a que la exposición del ácido es un factor crítico en el desarrollo y la progresión de displasia. Pero estudios recientes y metaanálisis recientes, al comparar la terapia médica y la terapia quirúrgica, no existe diferencia significativa entre las tasas de progresión de la displasia entre las dos terapias, por lo cual hoy en día la cirugía no es una medida eficaz para evitar la progresión a adenocarcinoma de esófago. El séptimo punto a tratar es que aquellos pacientes con obesidad mórbida, recordemos que la obesidad aumenta el riesgo de 2.5 veces la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro de superficie, con una enfermedad por reflujo refractaria, la cirugía más adecuada que se debe recomendar es la derivación gástrica en Gede-Rose, al comparar con la fundiplicatura, porque tiene menos complicaciones y la eficacia a largo plazo es mejor. Los estudios de costo-efectividad realizados en Estados Unidos han determinado que si el costo mensual del IVP es inferior a $90 por mes, la terapia médica es más recomendable al compararla con la terapia quirúrgica. Puede ser que en nuestro país aplique debido a que el costo de estos medicamentos es más bajo que la cirugía. Es importante también que todos los médicos y los gastroenterólogos tengamos en cuenta las complicaciones quirúrgicas y hacer un adecuado diagnóstico y manejo de las mismas, debido a que la disfagia se presenta en el 24% de los pacientes, la diarrea en el 33%, la pirosis recurrente en el 62% y el bloating en el 85%. Finalmente, debemos tener en cuenta que existen nuevos procedimientos aprobados por la FDA que pueden brindarnos una eficacia eficaz también en estos pacientes. El LINX es un procedimiento mínimamente invasivo que lo que consiste es que tiene imanes circulares que rodean el esfínter esofágico inferior con el objetivo de permitir un cierre adecuado de este. Es más rápido, no altera la anatomía gástrica y es fácilmente reversible. Ha sido aprobado por la FDA en el 2012. El Strepta es otro procedimiento que consiste en insertar un balón y por medio de radiofrecuencia lo que se busca es estimular o hipertrofiar el esfínter esofágico inferior. Y la funduplicatura transoral sin incisión consiste en, por medio de la vía oral, meter un endoscopio que tiene una válvula que gira de 200 a 300 grados y lo que busca es permitir un cierre hermético de este esfínter. Sin embargo, es clave mencionar que actualmente existen también terapias endoscópicas como la ablación y la resección mucosa, sobre todo para aquellos pacientes que no tengan hernia hiatal y que tengan unas lesiones mínimas a nivel del esófago o esofagitis mínima. Los mensajes para la casa es que la mayoría responden a IVP. Hay un pequeño subgrupo que requerirá cirugía, pero este pequeño subgrupo debe ser una selección adecuada del paciente con una evaluación perioperatoria, y todos los gastroenterólogos y médicos debemos tener una competencia en tratar las complicaciones. Muchas gracias.
Muy bien.